Buen día a todos y todas. Llegamos al final de la serie de diálogos académicos que hemos venido realizando durante estos días. Ha sido una experiencia muy fructífera y creo que no hay mejor manera de cerrar estas reflexiones sobre la teoría y la práctica de la psicoterapia en línea que abordar los elementos éticos de este tipo de práctica. Así es que esa misión la tiene este equipo que nos presentará el tema y nos presentarán los integrantes que en esta ocasión estarán abordando el tema. Por lo tanto, cedo la palabra a Marjorie Rodríguez, que también, al igual que sus compañeras, es una estudiante de 8º ciclo de la licenciatura en psicología, para que nos hables en detalle del tema que van a abordar y nos presentes a tus compañeras. Así es que, Marjorie. Muchísimas gracias, Lick. Pues damos inicio a nuestro conversatorio. Como mencionaba la licenciada, nosotros vamos a abarcar este tema sobre la ética y las nuevas prácticas virtuales dentro de la psicoterapia. Bueno, doy inicio, presento a mis compañeras Ana Silvia Paola Usán, María José Viale, y está también Perla Vargas y su servidora Marjorie Rodríguez. Nos gustaría un poco introducir sobre cómo es que se está dando esta problemática o realmente cuáles eran las medidas. Es lo que queremos conocer, las medidas, las adaptaciones que se están realizando debido a esta amenaza que estamos sufriendo debido al COVID-19, ¿verdad? También tenemos como diversos puntos que retomar. Uno de estos ha sido cómo estos lineamientos se han llegado a adaptar, si se ha creado algún tipo de guía o de formulario. De igual manera, dentro de todo el conversatorio, lo que nuestro objetivo es prácticamente desglosar totalmente si se ha creado normas dentro de esta práctica, cómo se ha adaptado la nueva normalidad. Y como por último, siempre queremos retomar realmente ciertos documentos que se han creado dentro de esta situación de la pandemia. Por uno de estos es como la guía de intervención de telesalud del Colegio de Madrid. ¿Damos inicio? Bueno. Primeramente me gustaría retomar cómo se están estableciendo esto dentro de este mundo nuevo, dentro de esta modalidad virtual. ¿Cómo es que se han llegado a adaptar los lineamientos? Bueno, primeramente yo considero de que estos lineamientos se han llegado a adaptar de una manera bastante significativa, puesto que si un terapeuta tiene la capacidad o está certificado para poder realizar asistencia de manera presencial, según este informe que habíamos leído, esa persona también tiene la capacidad para poder llevar una asistencia de manera virtual. Otros elementos con diversas investigaciones de diferentes colegios ha tomado en cuenta que hay una falla en este elemento, que es realmente esta relación, este vínculo entre el terapeuta y entre el usuario o el cliente. ¿Algún elemento más que le gustaría aportar a mis compañeras? Muchas gracias, Marjorie, por la muy completa introducción que nos diste este día. En este caso, a mí me gustaría hacer un pequeño recorrido histórico de cómo se da el estudio de la ética en la práctica de la psicología en la modalidad virtual. Como sabemos, el uso del Internet comienza en principio de la década de los 90 y al introducir esta nueva variable se introduce un nuevo campo para cualquier área que implique una comunicación, sea masiva o sea personal, con la invención, por ejemplo, de videochat, de todos estos nuevos softwares y habilidades que se van creando con el inicio del Internet. Entonces, este dilema no es nuevo. El hecho de que el mundo haya cambiado por la pandemia de COVID-19, lo único que hace es reintroducir el debate de si la telesalud es válida como práctica, sea esta en el área de la medicina, en el área de la psicología, incluido de la psiquiatría y de todos los que estamos dentro de la salud mental.
Este nace un debate bastante interesante porque nos vemos confrontados a problemas deontológicos. Cuando digo problemas deontológicos me refiero a la reinscripción y reinterpretación de éticas que conforman la moral por la cual se dirige el profesional de la salud. Y la psicología no está exento de eso. Sabemos que desde 1997 en Argentina, en el 10º Congreso de Psicología, se introduce a través de la ponencia del señor M. Begil la idea de que tiene que existir lineamientos éticos en la práctica de la telesalud. En este congreso se verifican 5 puntos esenciales. El primero es si hay pérdida en la distorsión de la comunicación al introducir una variable que convierte la transparencia en un reto más grande en cuanto a la relación psicoterapéutica, sea esta un binomio o sea esta una diada o un grupo completo. Entonces es en este congreso que se empieza el debate terapéutico y el debate deontológico de qué tan válido es la psicoterapia en telesalud. No sé si hay alguien más que quisiera agregar algo en este punto. Bueno, entonces me permiten introducir una nueva variable que es el aspecto puramente clínico, que es cómo se va a compensar el hecho de tener una segunda barrera que cree distorsión en la comunicación. En este caso, el autor Kaplan, que investiga sobre y creo que es el único que ha hecho una investigación longitudinal sobre este tipo de comunicación y de psicoterapia, explica que hay documentos que permiten un cierto grado de compensación en cuanto al lenguaje no verbal, que sería el estudio de documentos. Una de las habilidades que él introduce es el pedirle al paciente que escriba un documento y a través del análisis de este escrito, él puede distinguir ciertos rasgos que no se puede distinguir en el discurso espontáneo. Pero requiere un grado de preparación que debe incluirse dentro de la formación psicológica, porque tal vez para Kaplan es algo natural por su mismo lineamiento psicoanalítico que pueda hacer este tipo de ejercicio, pero no para todas las corrientes ni herramientas conceptuales es esto nato dentro de la práctica misma. Entonces, esto introduce una variable bastante interesante. Como mencionabas tú, Marjorie, el hecho de estar preparado como psicólogo, sí, te prepara para una práctica en la realidad, pero ya en la realidad virtual no sabemos qué tanto se traduce y eso implica la creación de nuevas variables. Como mencionaba, la pérdida de la riqueza en la comunicación, pero también el aspecto de la confidencialidad. No sé si mis compañeras quisieran agregar algo sobre la confidencialidad, por ejemplo, cómo se está enfocando desde la perspectiva salvadoreña la confidencialidad en telesalud. Yo creo que el punto de la confiabilidad ahora en esta nueva modalidad que nos ha tocado a todos tener que empezar a acostumbrarnos, creo que es un punto muy importante, es uno de los más fundamentales, creería yo. Como grupo, no sé, el hecho de que el cliente sienta esta costumbre de tener que estar siendo atendido de manera a través de una computadora o un celular. Entonces, ¿qué confianza le genera al cliente el hecho de que esté siendo atendido así, no de manera presencial? Entonces creo yo que es muy importante como psicólogos dejar muy en claro que la confiabilidad no cambia ahora que esta modalidad está siendo de manera virtual y no presencial, sino que la confiabilidad siempre va a estar ahí, tratando de resguardar la seguridad del cliente. También algo muy importante que quería agregar a lo que han dicho mis compañeras sobre la confidencialidad y la confiabilidad que mencionaban, era de que fácilmente un cliente puede tener la duda de, digamos, si lo que le estoy confiando yo, la información que estoy transmitiendo yo, el terapeuta, qué tan confidencial va a ser, o sea, cómo sé yo cómo está almacenando esa información, cómo sé si no va a llegar a manos de otra persona. Entonces, por eso yo considero
y como grupo consideramos que es muy importante que desde el principio de la entrevista, de la primera entrevista, de la terapia, son bases que se tienen que sentar desde el principio para que el cliente o el paciente tenga muy claro que es confiable y va a ser toda confidencial la información. Creo que todos estos elementos que acaban de mencionar mis compañeras sí son importantes y como decía mi compañera, María José, es bastante importante conocer el hecho de que se le debe de colocar en el contrato psicoterapéutico al usuario, al paciente, al cliente, que cómo van a ser protegidos sus datos en esta nueva modalidad. Creo que es un elemento bastante esencial y que independientemente cómo esté la modalidad, es indispensable. Traes a la mesa un punto muy importante, el aspecto pragmático de la confidencialidad, que es la protección de datos al utilizar esta metodología de televirtualidad. Entonces, como parte de esto, es importante que la Junta de Vigilancia establezca parámetros de qué debe hacer el terapeuta para asegurar la confidencialidad. Es decir, la mayoría de plataformas que permiten la comunicación directa no necesariamente tienen encriptamiento o tienen redes seguras que puedan asegurar que la información, que es altamente sensible, muy vulnerable y sobre todo puede ser mal empleada por pongamos medios sociales, pongamos compañías de telemarketing, todos esos ejemplos, debe estar escrito dentro de los lineamientos de la Junta de Vigilancia en el Código de Ética que se está proyectando crear para el uso de telesalud. Por ejemplo, crear codificaciones, métodos de identificación de pacientes, porque no sabemos ni siquiera, podemos asegurar que estamos lidiando con el paciente que dice ser. Entonces, para evitar cualquier tipo de malentendido o de cualquier mal uso de esta información, se deben establecer lineamientos precisos, concisos y claros dentro del nuevo código de ética que se va a estar utilizando para esta modalidad de virtualidad. Bueno, qué bueno que ponen el aspecto pragmático, porque desde el lado del terapeuta también hay otro punto que hay que tomar en cuestión, que es la remuneración. Es el hecho de estar poniendo en duda el espacio real, hablemoslo de clínica, hablemoslo de centro terapéutico, una razón válida para bajar los precios o incrementar los aranceles de cobro dentro de esta modalidad virtual. No sé qué opinan ustedes, chicas. Yo considero que la remuneración al trabajo que está haciendo el psicólogo tiene que continuar porque, valga la redundancia, el trabajo siempre va a estar ahí. El esfuerzo que el psicólogo va a estar haciendo para con el cliente siempre va a estar ahí. El hecho de que la modalidad ahora es diferente, el trabajo no quiere decir que cambie o que ahora sea diferente. Entonces yo considero que sí debe de continuar y debe de incluirse en el nuevo código de Apoyo al comentario que hace mi compañera, porque realmente el hecho de que estemos estableciendo, adaptándonos a esta nueva normalidad, sí involucra un esfuerzo. Entonces, el hecho de que no estemos en un espacio como tal, podemos crear un espacio nosotros dentro de nuestros hogares o dentro del lugar en el que estemos. Y eso no quiere dar a entender que no va a haber una remuneración de parte o hacia el terapeuta. Como decía ella, siempre va a estar ese esfuerzo, siempre se va a necesitar ese apoyo. Entonces, considero que sí debe estar dentro de los lineamientos. Yo quería incluir algo que me parece bastante importante como tocar sobre este tema, es de que, como sabemos, en todo ese tiempo que nos ha tocado estar con esta nueva normalidad, siempre enfrente de una computadora, incluso para el terapeuta, para el psicólogo puede resultar hasta un poquito más cansado, me atrevería a decir muchas veces, que en una jornada normal estando en su clínica. El cansancio visual que hay, pasar tanto tiempo sentado, problemas de espalda, son cosas que siempre están
y por eso igual, pienso igual que mis compañeras, la remuneración siempre tiene que estar, no debe de ser menos, sin embargo tampoco considero que debe aumentar, debe mantenerse de la misma manera, considero. Muchas gracias por sus valiosos aportes y me gustaría agregar a estos que han hecho el aspecto de que a pesar de que hay una, digamos, se ha liberado un poco la identidad del setting terapéutico, no quiere decir por eso que no deba existir. Hay ciertos lineamientos que deben estar muy bien establecidos en cuanto a la geolocalización de la práctica terapéutica y que, de nuevo recalco, deben estar claramente establecidos dentro del nuevo Código de Ética. Esto es, por ejemplo, que no se practique la terapia en un lugar público. Parece obvio el comentario, pero podría ser que se llegue a dar la situación solo por el hecho de que tenemos un teléfono inteligente a la mano y que en el momento cuando está en el café, sea el psicoterapeuta o el paciente, tenga la habilidad de tener una sesión. Sin embargo, hay que respetar el aspecto científico que implica una práctica psicoterapéutica, que es el control de la variable. Nosotros no podemos asegurar el control de las variables que influyen dentro del proceso psicoterapéutico si no se crea un espacio determinado para la práctica psicoterapéutica. Por ejemplo, sea una pared que no tenga estímulos en la parte de atrás o sea un cuarto designado para la práctica psicoterapéutica, tiene que constituir un espacio específico que separe la vida regular del paciente, la vida regular del psicoterapéutica del proceso mismo. Y eso, otra vez, recalco por su muy grande importancia, tiene que estar claramente establecido en los lineamientos del nuevo Código Ético para esta práctica. Bueno, con esa parte me gustaría incluir un nuevo aspecto que tenemos que considerar. Hablamos de ética, hablamos de reglas y normativas, pero ¿qué pasa cuando se pone en cuestión la práctica a nivel global? El Internet nos permite comunicarnos con gente que están en continentes completamente diferentes, y el hecho de que nosotros estemos certificados con un número de junta para la práctica legal dentro del territorio salvadoreño no realmente nos permitiría transferirlo a nivel global porque no es una titulación global. Sin embargo, el hecho de tener la telesalud abre esta problemática porque realmente estamos infringiendo sobre los diferentes límites en cuanto a la cobertura de la Junta de Vigilancia. Por ejemplo, les pongo un caso práctico. Estamos hablando de una persona que está pasando por un proceso de divorcio y dado un caso de abuso, se tiene que revelar esta práctica. Sin embargo, la persona que estamos atendiendo se encuentra en un país como China, a donde la protección de datos y la información no tienen el mismo tipo de lineamiento que nos da la Ley de Protección de Datos en El Salvador. Entonces, eso también debería ser incluido dentro del Código de Ética, que la práctica, a pesar de tener el potencial global, debe mantenerse dentro del territorio salvadoreño, pues la misma Junta de Vigilancia no puede asegurar el buen uso de la información a menos que se encuentre bajo la legislación salvadoreña. Bueno, con este aspecto, no sé qué opinan ustedes o si les gustaría aportar para este tipo de casos o introducir una variable nueva en estos aspectos. Como por ejemplo, ¿creen ustedes que necesitaría una formación específica el crear un sistema de telesalud para la práctica psicoterapéutica? Sí, personalmente sí considero que debe haber una titulación específica porque ya vimos que, como hemos venido estudiando todo este tiempo, ¿verdad? No es lo mismo, no es igual tener a una persona presencialmente, tratar de dar terapia a que sea de manera virtual. Entonces, por eso sí considero, hay un montón de variables, como ya lo hemos mencionado, que hay que tomar en cuenta, regulaciones o lineamientos que tienen que establecerse, que tiene que establecer la Junta de Vigilancia. Entonces no es algo fácil, no es decir solo cambiar de modalidad del día para otro. Hay mucha interferencia, muchas cosas que pueden influir, entonces de mi parte sí considero que debe haber una titulación especial
que debe estar disponible a la mayoría de terapeutas que hoy están egresando, que ya tienen la oportunidad, ya llevan muchos años practicándolo. Entonces, de mi parte sí considero que es muy importante. También considero que con respecto a lo que decía mi compañera, se podría como adaptar o crear alguna cátedra especial en esta área. ¿Por qué? Porque podríamos retomar el hecho de que algunas personas no tienen este conocimiento, pero las nuevas generaciones, los nuevos psicólogos, sí van a tener este requisito y sí lo van a poder implementar. Debido a las situaciones, no sabemos si más adelante se van a provocar mayores situaciones a las que estamos viviendo actualmente, pero ellos van a tener este conocimiento, este respaldo. Entonces sí, también considero que sería bastante importante. Incluso yo quiero aportar, tomando esa variable tan interesante que ha planteado Ana Paola, y abonando un poco a lo que mencionaban ustedes, yo creo que esta parte formativa no debe ser exclusiva de quien egresa, debe de ser de todos los profesionales, incluso aquellos que tienen años de ejercicio práctico y que van a requerir un entrenamiento y retomar nuevos elementos formativos para la práctica en línea. Porque tenemos que reconocer que quienes fuimos formados dentro de una práctica presencial, no necesariamente conocemos todos los recursos y todas las consideraciones que requiere la práctica en línea. Entonces yo incluso creería, y retomo la propuesta de Ana Paola, y creo que esta regulación debe de partir de la Junta de Vigilancia, quien tiene que asegurarse de que todos los profesionales que se encuentran ejerciendo prácticamente en línea tengan todos los elementos formativos y técnicos y todas las consideraciones éticas e incluso de plataformas que van a utilizar adecuadas para el servicio que están brindando. Así que yo, ese punto sí, estoy en total acuerdo con ustedes. Muchas gracias a todas por su participación. Bueno, creo que con estos ejes ideológicos les dejamos una gran reflexión desde la perspectiva ética, porque aunque la situación nos forzó a tomar medidas espontáneas de la práctica, sea por necesidad de la comunidad o sea por la misma necesidad de laborar dentro de nuestra profesión, es necesario saber que para poder mantener el mismo control, el mismo rigor científico que se da a la práctica real, es importante hacer esta reflexión deontológica, aun cuando se está creando este código ético. Es importante que sea multifactorial y multimodal la creación del código ético, es decir, que no solamente sean psicólogos que están dentro de la Junta de Vigilancia, sino que se haga también el requerimiento de pedir a ingenieros en sistema para que ellos puedan explicar la parte pragmática de qué es la práctica en Internet, que pueda tener testimoniales de personas que tuvieron que hacer este cambio sin tener un documento que les dé la guía de cómo hacerlo, para poder crear un documento que tenga un valor en práctica, en evidencia, y que vaya a un seguimiento longitudinal constante para ver qué cambios se pueden ir dando para mejorar este nuevo sistema, cual probablemente va a ser la nueva regla en la práctica psicológica. Si no puramente virtual, va a ser por lo menos una amalgama entre realidad y virtualidad, que es básicamente el futuro que se preveía, pero que desafortunadamente desde 1997, principios de 2000, no se había puesto sobre la mesa esta nueva práctica virtual. Y como pues lo que pasa cuando las cosas se dejan para último momento, cuando llegan las situaciones que la persona se tiene que adaptar, simplemente lo hace de manera espontánea y no se rige por un canon preestablecido. Así que con eso las dejamos este día, agradeciéndoles mucho su atención. Espero que les haya inducido a la reflexión y que para su próxima práctica, si se trata de practicantes o de ya psicólogos, tomen en cuenta esto en su práctica actual. De nuevo, con mucha gratitud les expresamos. Gracias por su atención, estimados videntes. Que tengan un muy feliz resto de su día. Gracias, Ana Paola. Definitivamente los aportes que ustedes han dado nos invitan no a cerrar este tema, sino que todo lo contrario. Creo que hay mucho todavía que discutir y debatir incluso sobre este tema.
incluso viene un nuevo reto, y el nuevo reto es esta transición que va a existir en algún momento determinado entre el tratamiento que hemos brindado de la psicoterapia en línea hacia una psicoterapia presencial. Ese encuadre, esa transición de la virtualidad a la presencialidad también requiere de elementos éticos muy críticos, y ustedes lo planteaban claramente. El hecho que se trabaje desde la virtualidad no significa que los encuadres en referencia al horario, el sitio en el que se le brinda la terapia al cliente tenga que cambiar drásticamente, no. Siempre tendremos que tener cuidado de tener el rigor y la consideración de los límites y el encuadre terapéutico que vamos a desarrollar. Incluso si consideramos esta transición de la virtualidad a la presencialidad, hay que tener mucho cuidado de este elemento que ustedes mencionaban muy acertadamente sobre la utilización de espacios públicos, ¿sí? Tener mucho cuidado, no solo el terapeuta, sino que también el cliente tiene que prestar mucha atención de no transgredir dentro de su proceso terapéutico la terapia en línea a espacios públicos para conocer al terapeuta. Eso no es adecuado, porque en ese momento estamos nosotros permitiendo que se rompan los límites de confidencialidad del proceso terapéutico. La terapia en línea, al igual que la terapia presencial, tiene el encuadre adecuado. En el momento que nosotros incorporamos al cliente a un espacio público, estamos también rebasando los límites del proceso terapéutico y llevándolo a una línea personal. Entonces yo creo que esta parte, este aporte de ustedes no solo tiene beneficios hacia la discusión que tenemos que hacer dentro del ámbito profesional de la psicología, sino que también debe de llevar al cliente a la reflexión sobre ese servicio que busca y las características y la demanda que tiene derecho a hacer sobre el profesionalismo que el terapeuta debe de brindarle. Así es que creo que cerramos con un muy buen tema. Les agradezco sus aportes y esperando más adelante poder contar con otros espacios de debate como estos que hemos tenido, que han sido sumamente beneficiosos. Así es que, chicas, muchas gracias. No dudo del tratamiento profesional que ustedes harán de su práctica a partir de los aportes que nos han dado, y con esto nos despedimos. Así es que gracias por su atención.